La tortura, la desaparición forzada, el encarcelamiento ilegal son algunos mecanismos implementados por el Estado mexicano para perseguir, reprimir y desaparecer a los movimientos guerrilleros en nuestro país. Es la llamada Guerra Sucia, un capítulo pendiente en nuestra historia, un capítulo pendiente también en nuestro presente. Sin duda, Javier, y precisamente por ello nos encontramos aquí justamente en la Plaza de las Tres Culturas, en el emblemático Tlatelolco, en donde los sueños de libertad fueron acallados con armas, violencia y muerte de cientos de estudiantes. Y precisamente en el programa contaremos con un contundente testimonio de Alberto Híjar, exguerrillero y preso en Lecumberri, así como con Camilo Vicente Ovalle, quien es director de estrategia de la Comisión por la Verdad Histórica, Javier. Nuestro compañero Óscar Helguera dará cuenta de la gráfica del 68 y Norma Guzmán nos va a contar la historia detrás del Estadio Olímpico que está en Seúl. Así es, y tendremos también en Novedad de la Patria el recorrido que nos ofrece Óscar Cortés para conocer este museo del Memorial del 68, ubicado también aquí en Tlatelolco. Así es que estamos listos, les invitamos, acompáñenos a comenzar con la X en la frente. Las revoluciones, decía Bertolt Brecht, se producen casi siempre en los callejones sin salida. Un callejón sin salida en México se formó entre los años 1968 y 1971, entre el fin del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y el principio del de Luis Echeverría. Aunque no hubo revolución alguna, sí se iniciaron grandes cambios. Esos años turbulentos fueron el parteaguas de la democracia en México. Hoy se pretende reconstruir la memoria de esos días en busca de la verdad y la justicia. Esos días cuando a los disidentes los cosían a balazos o los lanzaban vivos atados de pies y manos al mar. Días de los que los casi únicos sobrevivientes son los torturadores, los funcionarios, los policías, los halcones de entonces, cuando las complicidades criminales se convirtieron en política de Estado. Marguerite Yourcenar descreía de los historiadores porque su disciplina no es una ciencia, sino un conjunto de interpretaciones del pasado, por más documentadas que se encuentren. Como sea, revisar esos años de la Guerra Sucia son hoy un ingrediente indispensable para reconstruir el tejido social y no quedarnos en lo que Carlos Monsiváis llamó la justicia del ya merito. Entre los ingredientes que originaron la formación de grupos guerrilleros en México en los 60 estuvo el hartazgo de los campesinos que exigían un justo reparto agrario que se topaba con los intereses caciquiles. En su momento, Genaro Vázquez, en entrevista en 1971, lo dijo de esta manera: luchamos de todas las formas legales y posibles que hubieran. Sin embargo, miles de quejas en papeles pasaron por mis manos sin que alguna de ellas fuera resuelta de manera razonable para los campesinos. Y nos cansamos. Por su parte, los maestros rurales y los campesinos terminaron también por sumarse a la guerrilla, según consignó Lucio Cabañas, quien dijo: organizamos a los maestros y a los campesinos para ir en contra de las compañías madereras, para luchar contra tantos impuestos. Esto sucedía en el campo, mientras en las ciudades como Guadalajara, Monterrey y la capital del país, los movimientos estudiantiles, particularmente tras el 2 de octubre y el halconazo del 71, terminaron por sumarse a las agrupaciones armadas que le declararon la guerra al Estado mexicano, muchas de ellas simpatizantes de la Revolución Cubana. Maestro Alberto Híjar, usted formó parte de un grupo clandestino. Claro, a la par. ¿Qué grupo fue? Las Fuerzas de Liberación Nacional.
¿Era un grupo armado? Era un grupo supuestamente armado, aunque nos ganamos el nombre de Flanes en Lecumberri por lo dulces y suavecitos, porque nunca cometimos un asalto, nunca asaltamos a nadie, nunca secuestramos, lo cual yo no sé si estuvo bien o mal, pero se trataba de acumular fuerzas, decían, y probablemente nunca hubiera pasado hasta que 20 años de Fuerzas de Liberación Nacional fueron rotas por un tal Rafael Guillén transformado en su comandante Marcos. Que fue su alumno. Que fue mi alumno, y bueno, gente muy cercana, de una tendencia filosófica que tuvo un gran éxito y que hizo que nos odiaran en la Facultad de Filosofía, los marxistas comodinos que se repartían el pastel académico, se reparten el pastel académico. No, creo que ahora ya ni se confiesan marxistas, ahora ya son posmodernos, posverdad y esas babosadas. Entonces, bueno, el altuserianismo daba la bienvenida a la crisis del marxismo, a la extinción de la URSS y los socialismos europeos, porque ahora sí va en serio, ahora sí los marxistas ya no tenemos iglesia dogmática que nos diga cómo leer el manifiesto, ahora sí va en serio. Eso hizo que fuéramos una agrupación muy importante en la facultad, con una generación de jóvenes brillantísimos todos, entre los que estaba el famoso Cachumbambé, que nombre puesto por unas compañeras que hacían guardia en una huelga, y cuando venía llegando Rafael Guillén, le ponían una musiquita, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado, y entonces la bailaba y por eso era Cachumbambé. Eso es lo que pasó. Entonces, radicalizar la teoría implicó lo que no hizo Althusser, radicalizar la praxis. Pero a usted lo detuvieron. A mí me detuvieron forzadamente, me desaparecieron en una represión que empezó en Monterrey con la caída de una casa de seguridad. La pareja a cargo aguantó lo que podía aguantar, cosa que debió prender la alerta roja de toda la organización. Yo vi a mi responsable esa mañana del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad para las mayorías yancófilas. Me dijo, voy a Nepantla a ver qué pasó, te vienes y pasas al clandestinaje, a las 3 de la tarde regreso por ti, y no tuvo tiempo de subirme a mi caballo porque en Nepantla apareció mi nombre en la masacre de 5 compañeros con un desmedido operativo militar y policíaco. Todavía está la casa, la fachada llena de disparos de armas de alto poder. 5 compañeros fueron masacrados, allí apareció mi nombre y las escrituras de un rancho, El Chilar en Ocosingo, donde encontraron a los dirigentes que estaban organizando el primer campamento Emiliano Zapata en la selva. Los persiguieron hasta asesinarlos, a 2 de ellos los trajeron acá vivos, a la primera mujer que anduvo en estas cuestiones y al único yucateco que había en el grupo, y aquí desaparecieron en alguna de los lugares espantosos de la policía
de la Dirección Federal de Seguridad y de la Defensa Nacional. ¿Y cómo salió? ¿Cómo es que está usted aquí conmigo hablando? Bueno, salí arrastrando las piernas porque mi despedida fue lavar los patios de Lecumberri a rodilla entre manguerazos de agua helada, cubetazos y manguerazos, golpes con manguera y los toletes. Esto hizo toda la noche, fue eso. Hubo un momento en la madrugada en que pararon y yo respiré y dije, ya se acabó. Era cambio de guardia. Y bueno, gracias a las gestiones de Enrique Ortega Arenas, que fue abogado de Vallejo, de Siqueiros, él me lo puso Angélica Arenal, la viuda de Siqueiros, porque en enero había muerto Siqueiros, el 6 de enero, esto pasa el 14 de febrero, y ya estaba en formación el fideicomiso Siqueiros, del que yo era parte, ¿no? Entonces, pues bajo fianza, ni siquiera supe quién pagó la fianza. Y ahora en este ejercicio de recuperar la memoria social en búsqueda de la verdad y la justicia, ¿tiene sentido hacerlo socialmente? Claro que tiene sentido, aunque lo que descubre uno en las reuniones y en la presentación de pruebas y en los testimonios, es que es imposible la verdad. Las instituciones se protegen a sí mismas porque ahí en ellas no pasa nada, de modo que pues así es la cosa que impide el llegar a la verdad. Pero la justicia da pasitos cortos porque las comisiones de la verdad incorporan colectivos de familiares de desaparecidas, sobre todo son mujeres la mayoría, que son como siempre las más valientes y que cuando se organizan no hay quien las pare, y se van a buscar cuerpos y se juegan la vida y sufren asesinatos de sus parientes, etcétera, pero ahí siguen en estos trabajos y bueno, obligan a que el Estado les dé una mínima protección para obstaculizar lo que hacen, para ocultar los expedientes, etcétera. Pero esa insistencia que los mejores periodistas del mundo, como usted comprenderá, van denunciando para que los expedientes se pongan al alcance de las familiares de las víctimas, pues va rindiendo pequeñísimos frutos al por lo menos saber qué pasó, saber que el proceso está abierto, que pues es posible que haya algún criminal sobreviviente que hay que perseguir, de modo que la justicia avanza un poquito. Pues no sé si nos quiera compartir algo más sobre este tema, Alberto Híjar. Solo mi agradecimiento por esta excelente oportunidad que por fortuna se mejora con otros entrevistados. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alberto Híjar. Y seguimos aquí con la X en la frente. Vamos a una pausa, pero al regresar, Óscar Helguera nos presenta la gráfica del 68 y también Óscar Cortés nos invita en Novedad de la Patria a recorrer este memorial del 68. Óscar Helguera, nuestro compañero, nos invita a conocer los elementos de la gráfica de 1968. El movimiento del 68 generó simpatías, complicidades y la gráfica no fue la excepción. Estos jóvenes estudiaban a unas cuadras del Palacio Nacional
muy cerca de la zona del inicio del conflicto. Nosotros éramos muy jóvenes estudiantes, en el caso concreto de la Escuela de San Carlos, que era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, pues aprendices del oficio de la pintura, en mi caso, del grabado, la escultura. Y pues salimos a la calle y ya estaba aquello con olor a gases lacrimógenos, ya se oían comentarios de las refriegas. Para aquellos jóvenes estudiantes fue instintivo involucrarse en el movimiento. Días después, el 29 de julio, ocurre el bazucazo en San Ildefonso, que fue lo que prendió la mecha. Todo el barrio universitario, que todavía algunas escuelas quedaban ahí, en esa zona, pues nos involucramos de inmediato, ¿no? Nos declaramos en huelga. Con la responsabilidad y herencia del taller de gráfica popular, los estudiantes más avanzados se hicieron cargo y se unieron estudiantes de diferentes escuelas por un arte nuevo que correspondiera al momento que se vivía. Entonces sí pensamos que la gráfica tenía que cumplir una función muy concreta de apoyo a todo el conjunto estudiantil, en su organización, el CNH, y nos volcamos a apoyar lo que requiriera el Consejo. Pero también nuestra propia interpretación visual del conflicto. Volantes, carteles, pegotes y grabados que se produjeron en el movimiento estudiantil en 1968. Obra gráfica que en ese momento fue el principal medio de información y propaganda para contrarrestar a todos los demás medios de comunicación copados y captados por el Estado. Hoy son el recuerdo de la solidaridad y creatividad como fuerza de resistencia. Y ahora vamos a Novedad de la Patria. A través de documentos, testimonios y obras artísticas, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco reconstruye la memoria del movimiento estudiantil de 1968. Cuenta de dos narrativas. Por un lado, nos encontramos con el movimiento estudiantil del 68 desde los inicios de enero para entender el contexto político y económico de la época hasta diciembre de ese año. Durante ese año, los estudiantes se sumaron a las demandas de los maestros, campesinos y ferrocarrileros. Entonces, pues empiezan a organizar para defender su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la manifestación, a no ser violentados, a no ser reprimidos, y arman un pliego petitorio para solicitar que haya libertades democráticas y que todos estos derechos los puedan tener todos los ciudadanos. La tensión entre la policía y los estudiantes aumentó con las manifestaciones. Ese 2 de octubre, a unos días antes de que empezaran las Olimpiadas, pues estaba esta decisión de cortar de tajo con el movimiento estudiantil y pues ocurre. Cae una bengala, llegan los militares y pues hay una violencia que genera desaparecidos, muertos. La segunda narrativa de esta exposición da cuenta del espíritu de lucha que heredó este movimiento a los colectivos posteriores. Así que podemos encontrar a las buscadoras del Comité Eureka, podemos encontrar una sala sobre feminismos, tenemos otra sala sobre disidencias sexuales. Entonces también podemos conocer diferentes herramientas que utilizan los movimientos sociales desde que terminó el 68 hasta la actualidad. Son testimonios de un movimiento que logró conformar un cambio social que se ve reflejado en las garantías de los derechos individuales y colectivos con los que contamos actualmente. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya porque al regresar tendremos una conversación con Camilo Vicente Ovalle de la Comisión de Enlace y Estrategia perteneciente a la Comisión por la Verdad Histórica. Y también más adelante, Norma Guzmán en México en 100 Objetos nos cuenta la historia detrás del Estadio Olímpico del 68. Camilo Vicente Ovalle, tú como director de estrategia de la Comisión por la Verdad Histórica, ¿en qué va esto ahorita? Bueno, ya lleva ya un año y algunos meses de trabajo la comisión. Ahora se está trabajando en un lado en el levantamiento de testimonios, tanto de familiares de personas desaparecidas como de sobrevivientes de las violencias y violaciones a derechos humanos entre 1965 y 1990. Y por otro lado se están haciendo trabajos de investigación tanto en archivos
militares que forman parte todavía de la Secretaría de la Defensa Nacional, como archivos que ya habían sido entregados al Archivo General de la Nación. Y se están realizando inspecciones en instalaciones militares donde probablemente se hayan llevado a cabo violaciones a derechos humanos, principalmente la desaparición forzada de personas. Así dicho, parece que todo camina bien y rápido, pero ¿así ha sido? No. ¿O ha habido resistencias? Ha sido un camino complicado. Primero, bueno, construir la agenda, construir estas demandas de verdad y justicia como una agenda pública dentro de este nuevo gobierno. Y en segundo lugar, la implementación de este ejercicio siempre trae aparejado resistencias institucionales y resistencias también sociales, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, no ha sido fácil, pero nos parece que se está caminando por un buen rumbo. Me llama la atención que, bueno, la historia de México es bastante compleja. Pues muchos de los sobrevivientes pues habían sido, digamos, también funcionarios o lo fueron en esos años 60, 70. ¿Hay resistencias de estas zonas también? Sí, también conocer la verdad, saber qué pasó, no solamente está implicado con cuestionamiento a actuares individuales, ¿no?, sino un cuestionamiento profundo a la forma en que trabajó todo un sistema político y un régimen de Estado. Y ahí es donde se encuentran las mayores resistencias, ¿no?, porque es cuestionar de fondo lo que este régimen que sobrevivió durante muchos años y que todavía no termina por irse, ¿no?, y de ahí las resistencias, porque son presencias actuales también. Y más allá de la búsqueda de la verdad, de lo que ocurrió, hay un apartado que es importante, es la justicia. ¿Se puede llegar después de tanto tiempo y con tantas salvedades? Pues primero habría que decir que hay que llegar a la justicia, ¿no?, que es un deber cumplir con el anhelo de justicia, no solo por las víctimas, no solo por sus familiares, sino también por el conjunto de la sociedad, ¿no? El costo de no haber cumplido con ese anhelo ha sido una impunidad tremenda que ha alimentado también las violencias actuales, ¿no? Ahora, además del deber, en la realidad hay complejidades y hay grandes resistencias para llegar a la justicia, ¿no? No ha sido fácil. No ha habido una colaboración eficiente y eficaz por parte de las fiscalías, ¿no?, tanto la Fiscalía General como las fiscalías locales, para impulsar de nueva cuenta procesos de justicia, que incluso procesos de justicia que ya se habían iniciado, por ejemplo, en la época de Vicente Fox, con la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales del pasado. Entonces, creemos que tenemos que seguir trabajando para empujar y cumplir con el anhelo de justicia en este país. ¿Tienen tiempos establecidos? Sí, la comisión termina su mandato en septiembre de 2024. ¿No? ¿Y entonces? Ahí van a suceder dos cosas. Hay una parte, esta comisión es una comisión dual, por decirlo de alguna manera. Está integrada por instituciones gubernamentales, ¿no?, representantes de instituciones gubernamentales, pero también por especialistas independientes, ¿no?, que no forman parte del gobierno. Entonces, las instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Archivo General de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos tendrán la obligación de continuar con los trabajos. Algo fundamental de esta comisión es contribuir a la construcción de memoria pública que permita o que contribuya a minar la impunidad social que existen respecto a las violaciones a derechos humanos, respecto a las violencias de Estado, ¿no? Y que esa impunidad social también ha alimentado durante mucho tiempo que no solo que estos crímenes
queden sin justicia, sino que además las formas de violencia se vayan desplegando intergeneracionalmente, ¿no? Entonces creo que este deber de esta comisión de contribuir a la construcción de memoria pública y minar la impunidad social, evidentemente contribuir a minar la impunidad jurídica, es central. Pues muchísimas gracias, Camilo. Muchas gracias. Seguimos aquí con la X en la frente. El segundo recinto deportivo más grande de México es este, el Estadio Olímpico Universitario. Aquí le cuento la historia. Un proyecto pensado específicamente para el deporte universitario, en donde se puso la primer piedra en agosto de 1950. Desde esa fecha, comenzó una nueva historia para este estadio olímpico. Bueno, aquí tenemos historia de la arquitectura, tenemos historia del deporte. Tras 2 años de construcción, el 20 de noviembre de 1952, con un discurso del entonces presidente de México, Miguel Alemán, fue inaugurado el monumental Estadio Olímpico Universitario. El 29 de noviembre de 1952 se lleva el primer partido de fútbol americano entre los Pumas de la Universidad y los Burros Blancos del Politécnico, y ahí sí hay un lleno total. Este espacio deportivo es admirado por muchos atletas. Sin embargo, grandes arquitectos de talla internacional se suman a los elogios de esta construcción. Muchos colegas arquitectos que vienen del extranjero me dicen, es como el templo, ¿no? Como si fuera esto un centro ceremonial prehispánico, y el templo principal es el estadio. El estadio está rodeado de piedra volcánica, donde se puede admirar un mural inconcluso realizado por Diego Rivera. La idea era que el pintor plasmara su arte alrededor del estadio. Sin embargo, su fallecimiento impidió que lo terminara. Desde el proyecto es tan bueno que la gente puede seguir viniendo 70 años después y podemos tener eventos deportivos del más alto nivel. Sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Este espacio fue testigo de que Enriqueta Basilio fuera la primer mujer en encender un pebetero olímpico. Ya sea en la cancha de fútbol o en la pista de tartán, es un orgullo para los atletas pisar este Estadio Olímpico Universitario, que por cierto, es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Llegamos al final del programa después de aproximarnos a lo que fue la Guerra Sucia, un periodo a donde tenemos que enfocarnos todavía para entender muchas de las realidades que aún nos afectan. Sin duda, Javier, porque en la medida en la que no se acerque luz y justicia a esos sucesos tan terribles, son la única garantía de que este país pueda avanzar a una verdadera paz social. Y bueno, queremos agradecer profundamente las facilidades para la realización de este programa y sobre todo invitarlos a ustedes para que estén pendientes la próxima semana aquí con nosotros, con la X en la frente.